Listo. Entonces vamos a poner aquí nuestros ejes. Esto sería más o menos así. Esto sería así. Sí. Qué muy grande salió esto. Suficiente. Bien, entonces sabemos que el movimiento circular es el movimiento de una partícula, ¿sí? Que se mueve en el sentido antihorario, ¿no? Está moviéndose por aquí, por esta circunferencia. ¿Sí? Tiene un radio vector, que lo vamos a denotar con la letra R. ¿Sí? Y el movimiento de la partícula es en este sentido antihorario. Entonces, ¿qué nosotros podemos concluir? Que cuando el movimiento es acelerado, va a aparecer una nueva magnitud llamada aceleración. ¿Sí? Y también aparece otra magnitud, la aceleración tangencial. Bueno, más acá sí te lo vamos a ver. Entonces, podemos concluir que si el movimiento es movimiento, por ejemplo, el movimiento es movimiento circular, uniforme, variado, el signo de alfa es igual al signo de la velocidad angular. Pero cuando esto es movimiento acelerado. Y si es retardado, entonces alfa tiene signo contrario a la velocidad angular. Cuando esto es retardado. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Esos puntitos tenerlos en cuenta. Cuando es el movimiento circular uniforme acelerado, quiere decir que la velocidad angular va de menor a mayor. Entonces, el signo de la aceleración angular tienen el mismo signo de giro, positivo. ¿Sí? Y si es retardado, quiere decir que la velocidad angular va de mayor a menor, como la hélice de un helicóptero, por ejemplo. Que usted para el helicóptero y de lo que estaba haciendo unas revoluciones tremendas empieza a descender, a ir lento, hasta que la velocidad angular es cero. Entonces la aceleración y la velocidad angular tienen signos contrarios. ¿Sí me hago entender hasta ahí o no? Yo tengo una pregunta. Dime. Siempre va a girar en sentido antihorario, ¿verdad? No, eso es como que tú me digas, el movimiento de una partícula siempre va a ser a la derecha. ¿Qué me dices tú? Esto es en el movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Siempre va a ser así o no? No, porque a veces también se va hacia acá. ¿Sí? Buena tu pregunta. Entonces te digo que no. Ya vamos a hacer un ejercicio donde... Y en el caso del taller que usted no puso que giraba en sentido antihorario, solo puso gira, no me acuerdo cómo puso, pero no puso el sentido antihorario. Entonces giraba para la derecha o es lo mismo, giraba anteriormente. Tú podías darle cualquier sentido. Ahí. Sí, pero ¿qué sentido más le vas a dar? El positivo no creo que le des el negativo. El negativo es un poquito más de análisis. Sí, esa era mi conclusión. Ya, pero podían haberme preguntado ahí. ¿Qué sentido le damos? Siempre hagan girar en este sentido, que es el sentido positivo. En este sentido, no, ese es negativo. Eso es como en el plano cartesiano. Hacia la derecha, positivo, hacia la izquierda, negativo. Hacia arriba, positivo, hacia abajo, negativo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer otra grafiquita acá para ilustrarles algo. Ya, dejémosle de este tamaño. Si ven, es mejor hacer primero la circunferencia antes que hacerle los ejes, porque no me cuadra bonito. Entonces, nosotros tenemos aquí una partícula que se está moviendo aquí en este punto y luego va a estar por aquí, en este punto.
¿Qué es lo que está pasando? Aquí el vector velocidad, que es tangente a la trayectoria, esto ya lo analizamos, vamos a ponerle con otro colorcito, que será un rojo, un azulito, un celeste, pongámoslo. Ya. El vector velocidad es este vector, que es tangente a la trayectoria, vamos a ponerlo así. Ponerlo de esta manera. Ya. En ese punto tenemos nuestro vector velocidad. Ay, ¿cómo que están? Espérenme un segundo, ¿ya? Listo, entonces, era el coordinador de carrera. Bueno, entonces miren, aquí vamos a hacer para que ustedes entiendan algo. Este vector velocidad que es tangente a la trayectoria, y siempre haciendo un ángulo de 90 grados con el radio vector, para que entiendan mejor. Siempre van a hacer un ángulo de 90 grados con el radio vector. Eso ahí se... Entonces ustedes ya tienen en su cabecita de que estos dos vectores siempre forman un ángulo de 90 grados. Recuerden que este que está acá es el radio vector. No que no se, si quieren le ponemos de esta manera. Ya. Entonces, este daba origen aquí a la velocidad angular. Eso ya lo vimos ya. Entonces, en este movimiento, en el movimiento circular uniforme variado, el vector velocidad crece en magnitud. Si lo ven más pequeñito acá, acá está mucho más grande. Eso se llama que crece en módulo. Pero si le ven acá, tiene una dirección. A ver, aquí vamos a recordar un poquito los vectores. Sale una especie de... Si ustedes ven aquí el vector velocidad, recuerden que con respecto al eje X da la dirección. Miren el ángulo que forma aquí. Es este. Teta tiene una dirección. Teta es el ángulo, la dirección que siempre le da al vector. Esperen un segundo. Ponerle con rojito para que puedan ver mejor. Ya. Este es el ángulo teta. La dirección del vector. Si hacemos lo mismo acá. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ya. Si hacemos nosotros lo mismo acá, le damos otro sistema de referencia. Un poquito. A veces no quiere escribir por encima de lo que ya está escrito, pero se mueve el puntito. Hay que tenerle paciencia. Justo en el punto que lo que está allá. Listo, entonces si vemos aquí nuevamente la dirección del vector es esta. Esta es la dirección teta. Entonces, ¿qué voy concluyendo? ¿Por qué se borró acá? Como que ya no quiero escribir bonito esto. Ya. Entonces, miren, el vector velocidad en este punto tiene un módulo
y tiene una dirección, teta 1. Y acá tiene una dirección y un módulo teta 2. Y si se ven que el vector velocidad cambia en módulo y dirección. ¿Sí? En módulo y dirección. Entonces, al cambiar en módulo de dirección, aparece una nueva magnitud, que a esa magnitud le vamos a llamar aceleración tangencial, que es un vector. Aquí, en el movimiento circular uniforme no aparecía la aceleración tangencial. Sí, solo había velocidad angular constante y pare de contar. Había desplazamiento, había ángulo y nada más. Posición final y posición final y velocidad lineal, pero la velocidad lineal también era constante. En este movimiento circular aparecieron dos nuevas magnitudes. ¿Cuál fue la primera magnitud que apareció? Esta, la aceleración angular. Y como apareció esa aceleración angular, también aparece la aceleración ¿Y qué? tangencial. Dijo que no había aceleración tangencial en el movimiento circular uniforme, ¿verdad? No, no hay aceleración tangencial. Ah, entonces, Lo, ya. Lo que sí hay es aceleración centrípeta. Y aquí también, por eso estoy explicando. Ahora, ¿cuál es la aceleración centrípeta aquí? Esa aceleración centrípeta también varía en todo el transcurso. Esta es esta. Esta es la aceleración centrípeta, que está hacia adentro. Vamos a dibujarla. Como digo, no es tan fácil porque se mueven los vectorcitos. Hay que, ¿ya? Pero está sobre el radio vector. Eso. Ahí sí, vamos a ponerle bonito. Esto es para que ustedes entiendan y puedan hacer los ejercicios, sino cómo los hacen. Chute, ya se me... Yo creo que ahí está ya. Sí entienden. Entonces, este pedacito de aquí, este vector se llama aceleración centrípeta. Esto es la aceleración centrípeta, que está siempre hacia el centro. Pero miren, también la aceleración centrípeta varía. Aquí tiene una dirección, vean. Acá tiene otra dirección. Y así en todo el transcurso varía. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en el movimiento circular uniforme, el vector velocidad, aquí este vector velocidad, el azulito, varía simultáneamente que en módulo, porque el módulo es aquí un tamaño, acá tiene otro tamaño. En dirección, porque ya nos dice que la dirección teta 1 es un ángulo de 130. Acá ya tiene un ángulo de 240. Acá y así va a seguir variando la velocidad del módulo en dirección y sentido, ¿no? Mientras que la aceleración tangencial, entonces, esta tendrá componentes, ¿no es cierto? La aceleración total. ¿Dónde está la aceleración total? La aceleración total la voy a graficar en una sola. Es la suma de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Es decir, aquí está. ¿Y dónde está la aceleración tangencial? Ya les voy a dibujar. Entonces, busquemos un color moradito, puede ser. Ya. Esta desde aquí a acá, esa es la aceleración total en ese punto, que le vamos a llamar simplemente A. Pero tiene suma vectorial ¿de quién? De esta que está aquí, en la misma dirección de la velocidad lineal. Está aquí en la aceleración tangencial. Entonces la aceleración total va a ser igual a la aceleración tangencial, vectorialmente, más la aceleración centrípeta. Puros vectores, ¿no? Pero ustedes, me pasé un semestre casi, perdón, un parcial dando puros vectores. Entonces, esto nos dice, ahora hay que analizar lo siguiente. Este vector velocidad, al hacerse cada vez más largo, genera una magnitud que está dentro de ella, que se llama la aceleración tangencial. Si el movimiento es circular uniforme variado acelerado, el signo de la velocidad es igual a la aceleración lineal, es decir, si el movimiento es movimiento circular uniforme variado acelerado, entonces el unitario
de la aceleración tangencial es igual al unitario del vector velocidad. Caso contrario. Caso contrario quiere decir que es retardado, ¿no? Caso contrario. El unitario del vector aceleración tangencial es igual a menos el unitario ¿de quién? Del vector velocidad lineal. Y independientemente de que sea acelerado o retardado, el unitario del radio es igual a menos el unitario del vector aceleración centrípeta. Eso es independientemente de que sea acelerado o retardado. El unitario del radio es igual a menos el unitario de la aceleración centrípeta. Veámoslo aquí, miren, el radio está hacia afuera positivo. ¿Y hacia adentro qué está? Aceleración centrípeta. Entonces son dos vectores opuestos. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, entonces nosotros sabemos que el módulo de la velocidad lineal era igual a ¿qué? A W por E. Esto sí sabíamos. Módulo de la velocidad lineal en el movimiento circular uniforme. Esto sí sabemos. Ahora, si hacemos variar la velocidad, si hacemos variar, también nos va a variar ¿qué? Esta expresión de la velocidad angular. El radio no va a variar. Si dividimos para el tiempo, porque en el intervalo del tiempo es lo que va a variar, entonces recordemos que la velocidad lineal, la variación de la velocidad lineal para el tiempo nos da ¿qué? La aceleración tangencial. Y si volvemos a esta ecuación, la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo nos da alfa, que es la aceleración angular. Por lo tanto, esta aceleración tangencial es igual a alfa por R. Esta es la ecuación que nos define la aceleración el módulo de la aceleración tangencial. Ponerle con otro color. ¿Cómo calculamos el módulo de la aceleración tangencial? Con esta. Que esto es el módulo de la aceleración tangencial. No el vector. Módulo de la aceleración tangencial. Listo. ¿Sí? Y el módulo de la aceleración centrípeta, porque recordemos que tenemos que sumar aceleración tangencial y centrípeta, pero vectorialmente. Los módulos es otra cosa. Entonces, el módulo de la aceleración centrípeta es el siguiente. Lo podemos calcular una vez haciendo un resumen. Decíamos nosotros que el módulo de la aceleración centrípeta era igual a la rapidez al cuadrado sobre el radio, que también podíamos escribirla como el producto de la velocidad angular al cuadrado por el radio, o el producto de las dos velocidades. Entonces, esta ecuación nos permite determinar que el módulo de la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Listo. Y aquí está dada toda la teoría. Y con esto nosotros estamos listos para resolver ejercicios del movimiento circular uniforme. Variado, siempre y cuando podamos hacer aquí un resumen. Déjenme abrir el texto. En el texto hay un pequeño resumen de fórmulas. De todo lo que yo di, está resumido. Permítanme ver. Ya se hacía. Un poquito más. Listo.
Estos son. Ya miren. Para que ustedes relacionen el movimiento circular uniforme con el movimiento. Esto sería en resumen. Esto sería en resumen. Lo que hemos visto nosotros. Comparemos. En el movimiento rectilíneo, la velocidad es constante, la posición es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. En el movimiento circular, la velocidad angular es constante y la posición angular final es igual a la posición angular inicial más velocidad angular por tiempo. En el variado, aceleración constante. En el movimiento rectilíneo uniforme variado. En el movimiento circular uniforme variado, aceleración angular constante. Aceleración lineal constante, aceleración angular constante. Velocidad lineal igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Son las mismas ecuaciones, solo que miden parámetros diferentes. Posición lineal igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Posición angular final igual a la posición angular inicial más velocidad angular por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Velocidad lineal al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración lineal por el desplazamiento. Velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces aceleración angular por desplazamiento angular. Finalmente la media es lo mismo, suma de las dos dividido para 2. Es decir, son las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme variado, que se las di yo en algún tiempo, se las repetí bastantes veces, solo que he cambiado de símbolos y representando y midiendo parámetros angulares, no lineales. Y con eso estaríamos listos para resolver un ejercicio. Queda un minuto, se vuelven a conectar.